Bendiciones mis hermanos, qué bueno este tiempo con Dios. De verdad les damos la bienvenida a todos ustedes en este momento, desde donde nos estén viendo, desde cualquier lugar. Bienvenidos a este canal, espero que sea de bendición este tiempo para ustedes. En este momento presentamos esta hermosa reunión delante de ustedes para darle a gloria y honra a nuestro Dios. Y en este momento declarando que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven desde todos los lugares, también a los hermanos que pertenecen a nuestras congregaciones, los hermanos de Cuba, de Chinchiná, de Lagos, de Frailes, a todos aquellos que nos han visto, y también les damos muchos abrazos, muchas bendiciones. Espero que ese tiempo sea de bendición y refrigerio para sus vidas. Por favor, compartan esa transmisión a todos aquellos que están allí en sus lugares, en sus casas, y concéntrese, no se distraiga, que viene un tiempo hermoso en la palabra y una adoración eficaz delante del Señor. Espero que disfruten ese tiempo. Bienvenidos. La oscuridad
estamos delante de tu trono, buscando tu presencia, Señor. Sí. La vida eterna es conocerte más, sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Sí, Dios, tu palabra está aquí, Señor. Tu palabra es más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Quiero permanecer en ti, Jesús, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, 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 Cristo Jesús. Eres mi plenitud,
voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría besar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Queremos oír tu voz, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte. Y no podría besar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Porque tú eres bueno. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Sin querer nada más que escucharte hablar. Sí, Señor. Bendiciones, hermanos. Vamos a estar entonces activos, pendientes a la palabra en esta preciosa noche que el Señor nos regala. Ahora, después de esa alabanza y de esa adoración, creo que su corazón está dispuesto, está preparado como tierra fértil para recibir la preciosa semilla, porque sé que hay una palabra de parte de Dios que nos va a hablar de una manera bien especial, como siempre Él sabía hacerlo. Así que vamos entonces a entrar en ese tiempo tan especial, tan fluido como es a través de la palabra.
Y yo sé que los que están ahí pendientes de estos videos, de esta palabra, están sedientos, están hambrientos y también están en un sentir espiritual, clamando, orando a Dios para que prontamente nos podamos reunir como iglesia, adorar a Dios como Él se merece. Gracias, oh Dios. Vamos entonces a entrar en este tiempo, sí, de la palabra, y dele gracias al Señor. Dígale: Padre, gracias por tu palabra. Yo bendigo esa palabra. Dile: Señor, declaro, decreto, Señor, que todo aquel que esté sediento, Señor, a través de estos medios, de estos videos, Señor, escuchando esta palabra, serán tocados, serán ministrados, Señor, serán reargüidos por tu preciosa palabra. Usa, Señor, el portón de mis labios, a fin de que cuando abra mi boca me sea dada palabra de poder, palabra de autoridad, una palabra que, Señor, nadie pueda rechazar, porque va sazonada en tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en esta hermosa noche. La gloria y la honra son para ti, precioso Dios. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición. El día domingo estuvimos en vigilia nacional. Fue algo bien especial que sucedió el día domingo. De las 8 de la noche a la 1 de la mañana estuvimos conectados en oración, en intercesión, tiempo de adoración, tiempo de palabra. Fue un fluir del Espíritu, fue la gloria de Dios moviéndose a través de esa vigilia de una forma bien especial. ¡Qué bendición! O sea que el Señor nos está motivando a la iglesia actual, la iglesia que en este momento está cimentada sobre la roca, la iglesia que está en este momento con una identidad clara y específica en quien está creyendo que el Señor nos está moviendo a otras dimensiones de la oración, del ayuno, de la vigilia, de la adoración. 4 armas poderosas que no pueden faltarle a la iglesia. Pero hoy quiero enfocarme en una palabra que el Señor regalaba y traía a mi corazón, que me ha impactado, me ha tocado, y me gusta mucho hablar sobre esta palabra porque me identifico con esta palabra, y es lo que es la oración ferviente de una iglesia que ora. Y vamos a enfocarnos en lo que es una iglesia ferviente en la actualidad, una iglesia que ora, pero que se caracteriza por ser ferviente, ¿sí?, en la oración. Entonces, en el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles, ahí vamos a encontrarnos con algo bien particular y algo bien especial en cuanto a lo que la iglesia estaba pasando. Lucas, que escribe el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12 se enfoca en lo que es la persecución de Herodes. Uno de los primeros apóstoles también que muere ahí, que es Santiago, también que es muerto por la espada, y también que quiere matar a Pedro. Pero vamos a ver lo que Dios hace mientras la iglesia está orando fervientemente. ¿Qué nos dice la Escritura? Entonces, cuando vemos el libro de Hechos, del capítulo 1 al capítulo 7, la iglesia está en Jerusalén, en la ciudad capital de Judea. Y entonces del capítulo 8 al capítulo 12 están en Judea. Y luego del capítulo 13 al 28 vemos por Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Vemos cómo entonces se está extendiendo la iglesia por muchos lugares, sí, cumpliendo la palabra del Señor de ir y llevar y hacer discípulos a todas las naciones, y cumpliendo la gran comisión que el Señor habla en Mateo 28, 19. Entonces, en este contexto histórico de la iglesia que está ocurriendo a través de Herodes, persecución, ¿qué está sucediendo? Está persiguiendo a los cristianos, está matando a los cristianos. Tanto así que cuando matan a Santiago, ¿sí?, y le gustó al pueblo judío, entonces Herodes acaricia el deseo de también tomar a Pedro y matarlo. Tremendo esto. Mientras estaba sucediendo esto, en el pensamiento de Herodes, la iglesia está reunida en un lugar específico y orando por sus líderes, orando por la persecución, para que el Señor haga justicia. Entonces, entendamos esta parte. La oración ferviente es una oración apremiante, avivada e intensa. Se necesita tener una oración ferviente, una oración que salga en el espíritu especial, ¿sí?, de la iglesia, de adentro hacia afuera, con fervor. Una iglesia que en su fervor, en su oración, toque el corazón de Dios para que haga justicia ante lo que está ocurriendo actualmente. No estamos en persecución, pero ya está fraguando
cuando el enemigo ya hay cosas encima de la mesa de los asuntos religiosos, donde el enemigo ya está fraguando pensamientos contra la iglesia. Cuando hablamos del POT, y para salirme un poquito y enfocarme en esta parte, el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que esto nace en Bogotá y luego se extiende a muchas partes del país, y ahora está tocando nuestro municipio, y ya están también volviendo a revolcar los papeles del POT y quieren sacar las iglesias nuevamente de la ciudad. Tenemos que estar expectantes ante esto, amada iglesia, y a todo aquel que me está escuchando. Es tiempo de que la iglesia se levante con fervor, con poder, con autoridad, con una identidad en Cristo Jesús, a través de la oración, y empezar a ser específicos en la oración ante lo que el enemigo está fraguando, está pensando hacer contra la iglesia. Estamos en tiempos difíciles, amados, y es ahora más que nunca donde la iglesia se debe levantar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo idioma, clamando por lo que Dios nos ha entregado. Tremendo esto, mis amados. Y vamos a leer entonces Hechos 12, versículos del 1 en adelante. Vamos a leerlo. Y dice lo siguiente, voy a leerla en esta traducción viviente. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia y mandó a matar a espada al apóstol Santiago, el hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público y después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Mientras estaban ocurriendo estos problemas de persecución, de muerte, de encarcelamiento, donde el mismo pueblo estaba acolitando el pecado, la persecución, la muerte, el encarcelamiento injusto de los discípulos de Jesús, entonces la iglesia está orando fervientemente ante esta persecución y ante esta problemática. Tremendo esto. Versículo 6. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso enfrente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tu sandalia. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el pueblo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esa puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos que tenían pensado hacerme. Ya estábamos fraguando el pensamiento contra del apóstol Pedro. Tremendo esto, mis amados. Entonces, qué poder tan tremendo hay en una iglesia que ora, pero cuando ora de verdad, fervientemente, que pasa tiempo haciéndolo delante del Señor, con un corazón limpio, sin estorbos, sí, y en una oración que llega directamente a los oídos de Dios. Una iglesia que ora fervientemente, déjeme decirlo y se lo voy a decir con amor y con temblor. Una iglesia que ora fervientemente es aquella iglesia que está capacitada en este momento haciendo la voluntad de Dios. Es esa iglesia que en su fervor dice entonces que esa iglesia fervientemente es la que se caracteriza por el celo, es la iglesia que se caracteriza por su ardor, por su entusiasmo, es la iglesia que se caracteriza porque está orando por su liderazgo, por su cuerpo pastoral, por la ciudad, por su nación, que está orando mayormente porque hay hambre y hay sed por las almas. Una iglesia que es ferviente entonces se caracteriza en esto. Una iglesia ferviente es aquella que muestra entusiasmo de agradar a Dios y se
mueve en el actuar y expresar una devoción incondicional, directa y proporcionalmente en su fervor. Necesitamos una iglesia que hoy se levante, que aunque el templo esté cerrado, pero no cambia de pensamiento, mantiene el altar encendido, mantiene su fervor ardiente, mantiene la pasión en su corazón, mantiene hambre por almas para Dios. Se está dejando usar en este tiempo actual ante lo que está ocurriendo, porque es una iglesia que se caracteriza en su fervor. Y yo estoy animando hoy a una iglesia a que oren mucho por nosotros, por el liderazgo, por los miembros de la iglesia, que mantengan un pensamiento clave y específico, puesto su mirada solamente en el Dios del cielo, que nunca nos va a fallar, porque Él es el que trae respuesta cuando la iglesia se levanta a levantar un clamor delante de Dios, con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón apasionado, con un corazón ardiente en fuego espiritual. Tremendo esto, mis amados. Entonces, cuando hablamos de una iglesia ferviente, estamos hablando que se levanta con fervor, fervientemente, ardor, calor, celo, fogosidad, fuego, pasión, unción, con vehemencia. Es esa iglesia que se levanta, la iglesia que el Señor está buscando en este tiempo, que se levante, porque los días son malos. Los días son malos y ahora la iglesia tiene que ser sensible a lo que está ocurriendo. Un discernimiento bien afilado a lo que está sucediendo en este momento, para que el Espíritu de Dios traiga revelación y nos dé la guianza en ser efectivos en la oración. Tremendo esto. Vamos a ver entonces algo muy importante que podemos aprender de la iglesia primitiva en cuanto a la oración ferviente en tiempos de persecución. Y quiero enfocarme en esa parte. Como punto 1, la iglesia ferviente debe de orar por los problemas que está pasando. Ahora más que nunca, mis amados, del versículo 1 al versículo 5, ¿qué estaba ocurriendo? Por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Había persecución exclusivamente a los creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago. 2, había muerte, persecución. Cuando Herodes vio esto, le agradó al pueblo, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Ya no estaban respetando ni siquiera las fiestas, por la persecución, por la muerte. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Ya estaba pensando cómo hacerle daño al apóstol Pedro. Si le había agradado al pueblo la muerte de Santiago, entonces ya estaba acariciando el pensamiento, claro, de ganar puntos con aquellos judíos que se habían levantado contra los discípulos de Jesús. Mis amados, son tiempos en los cuales necesitamos una iglesia que ore, una iglesia que ayune, una iglesia que no esté a toda hora diciéndole que ayune, diciéndole que ore. No, porque ya lo tiene plasmado en su corazón y sabe que hay que hacerlo ante lo que está sucediendo en este momento. Muchos en este momento están desertando de las filas del Señor Jesucristo. Muchos en este momento están flaqueando porque venían de una vida espiritual floja, y con este tiempo de lo que está sucediendo, entonces se enfriaron mucho más. Muchos están en este momento desertando de la misma iglesia. Y es donde ahora más que nunca tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Hay muchos que me están diciendo que no les gustan los cultos a través de las redes, pero no saben con el sacrificio que nosotros hacemos estas transmisiones para que mantengan el alimento a tiempo y fuera de tiempo. No saben, no se apropian de la palabra, pero bienaventurados aquellos que se apropian de esa palabra y la viven allá en sus hogares, la plasman en su corazón, la ponen en práctica. Bienaventurados delante del Señor, porque sin verlo aún están creyendo, están siendo sensibles a la voz del Señor a través de estas transmisiones. No nos volvamos emocionalistas. Ahora el templo somos nosotros, y si el templo eres tú, entonces no lo cierres. Manténlo avivado, mantén el fuego del Espíritu Santo en tu vida.
No contristes al Espíritu Santo de Dios, que porque el culto está cerrado. No. Ahora más que nunca Dios me está permitiendo mantener el templo avivado. Ahora más que nunca escudriñando palabra, orando más, buscando más la presencia de Dios, porque los días se acercan. Entonces, como primer punto, la iglesia ferviente debe de orar por los problemas que está pasando. Un discernimiento afilado ante lo que está sucediendo. Había persecución, había muerte, pero la iglesia oraba por sus líderes. Estaba orando por los que estaban siendo encarcelados, perseguidos, y los que estaban, sí, con peligro de muerte. La iglesia estaba orando. Ve, había rechazo del mismo pueblo por el evangelio. Lo mismo que está pasando hoy. Le están dando más prioridad a lo secular. Le están dando más prioridad a otras cosas que buscar la presencia de Dios. Están dando más prioridad a mantener una economía abierta y fluyente que a una iglesia orando delante de nuestro Dios. ¡Qué tremendo es esto! El mismo pueblo consentía en la muerte de los cristianos y se agrandaban, ¿sí?, de estos actos barbáricos. Se agradaban de estos actos barbáricos. Estaban dándole muerte a los cristianos y se gozaban de esto. ¡Qué tremendo! Como aquella voz insensata que en estos días dijo: abrir las iglesias cristianas son 500 veces más peligrosas que el día sin IVA. 500 veces más peligrosas que abrieran las iglesias cristianas. La insensatez del ser humano en este tiempo, porque no comprende lo que está sucediendo. No hay un discernimiento ante lo que está sucediendo hoy en día, cómo se está cumpliendo la palabra de Dios. Pero la iglesia se caracterizó en aquel tiempo por orar con fervor por la iglesia, por sus líderes. Por eso, mientras la iglesia hacía rogativas, Dios se movía de una forma sobrenatural allí en la cárcel con Pedro. ¡Qué tremendo! Allí hubo visitación angelical mientras la iglesia se movía con fervor en la oración, en la intercesión por sus líderes. ¡Gloria al Señor! Entonces, mis amados, hay algo que está operando en el ambiente, y es el espíritu de Grecia que está funcionando hoy como una estructura espiritual rígida, llena de razonamientos, de filosofías humanas. Su objetivo es hacer que el hombre sea un Dios y se sustente por sí mismo. Por eso hay problemas a nivel nacional en este momento. Muchos están enojados con el gobierno, con las autoridades en este momento. Están enojados porque están colocando más la mirada en el sustento del hombre que de quién viene el sustento. Del todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Hay un espíritu de Grecia que en este momento está operando en la parte espiritual, y por eso hay rigidez, por eso hay un pensamiento lleno de muchas filosofías humanas, haciendo que el mismo hombre se sustente a sí mismo y no dependamos de la bendición, de la provisión de nuestro Dios. Pero aquellos que estamos esperando la provisión de Dios, estamos viendo la gloria de Dios, la bendición de Dios. ¡Qué bendición por esto, mis amados! Segundo, una iglesia ferviente sabe orar por los proyectos de ciudad. Una iglesia que es fervorosa en la oración, está constantemente orando por los proyectos de ciudad, que podamos abrir, que tengamos nuevos templos, que tengamos lugares amplios para abrir iglesias, lugares amplios para ganar almas. No por tener competencias con iglesias grandes, de ninguna manera. Necesitamos lugares específicos para ser discípulos para Cristo. Por eso esa iglesia fervorosa, que en este tiempo ora por los proyectos de ciudad, es aquella iglesia que tiene claro que en sus oraciones ora a Dios fervientemente por el extendimiento del evangelio en la ciudad, en la nación, por la oposición que se levanta contra nosotros. El versículo 6 lo dice: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Había oposición, pero la iglesia hacía rogativas fervientes delante de Dios. Entonces una iglesia ferviente ora por los proyectos de ciudad, por un avivamiento en el corazón de la iglesia, de sus miembros, y luego un avivamiento
avivamiento hacia afuera, pero primero el avivamiento empieza en el corazón de aquellos que aman la iglesia, que aunque esté cerrada, aman la iglesia, tienen sentido de pertenencia por ella, porque saben que en cualquier momento que abramos vamos a necesitar cómo pagar arrendo, cómo pagar locales. Está permaneciendo fervorosa ante estos tiempos, porque tiene sentido de pertenencia por lo que Dios nos ha entregado. Gloria al Señor. Es una iglesia que en su fervor ora por los milagros sobrenaturales que toquen a otros, que impacten el corazón de otros, que se rompan las cadenas de opresión para que otros vengan a libertad. Por eso que cuando escogieron en Hechos 6, cuando escogieron esos 7 diáconos, la palabra de Dios dice, sí, que Felipe fue, siendo diácono, fue hasta Samaria y allí predicó el evangelio de poder, y allí empezó a liberar gente, empezó a sanar gente, empezó a bautizar gente en Samaria. Por eso cuando en Jerusalén en la iglesia se dieron cuenta, Pedro y Juan, dice que fueron a Samaria para ministrar el Espíritu Santo mientras oraban por los que eran bautizados. Proyectos de ciudad, proyectos de ciudad de alcance a otros lugares. Y eso es lo que el Señor está pidiendo en este momento. Hombres y mujeres que le crean, hombres y mujeres que se dejen usar, hombres y mujeres que tengan clara su posición de identidad en Cristo. O que están cuestionando a toda hora todo y están andando de iglesia en iglesia. No, sino que se están dejando usar en la actualidad en portavoces de la palabra de Dios, en atalayas que están declarando la palabra en este tiempo que se necesita. Qué tremendo es esto. Necesitamos ese avivamiento, pero que empiece en el corazón tuyo y mío, y luego en la iglesia y hacia afuera. Gloria al Señor. Tercero, una iglesia ferviente en la oración promueve la oración congregacional. El versículo 12, mire lo que dice. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Después de que sale Pedro de la cárcel, con la visión que tuvo allí, con el milagro sobrenatural del ángel que lo visitó y le abrió las puertas, entonces Pedro se dirige a aquel lugar, y tremendo lo que encuentra Pedro, y es que allí están reunidos orando por él, por la persecución, por la muerte, orando por aquellos que se han levantado contra la iglesia, orando por aquellos que la están persiguiendo y matando a sus fieles y a sus líderes. Tremendo. Una iglesia ferviente es aquella que promueve la oración congregacional. Estaban reunidos, ¿sí?, para orar. Entonces, esa iglesia fervorosa que se reúne en las casas a orar, es la iglesia que promueve grupos de intercesión. Y en lo mucho que he enfatizado por mucho tiempo, intercesores que se levanten, que levanten a otros, que promuevan la oración, la guerra espiritual, sí, que sean activos en la congregación, que promuevan en las casas, sí, que se enciendan antorchas en las casas, lugares de fuego, de intervención divina, donde el Señor se mueva con poder y con autoridad. Necesitamos levantar, sí, en las casas lugares de oración. La iglesia deberá estar formando fieles en la intercesión constantemente. Por eso Dios me ha permitido a través de estos discipulados por estas redes, y muchos están siendo discipulados a través de estas redes. Gloria al Señor por lo que me ha permitido hacer, y estoy viendo la mano de Dios obrando en muchos discípulos en este momento que están siendo formados. Gloria al Señor, porque es una tarea que tenemos. La oración ferviente hará que Dios traiga respuestas contra sus opresores. Tremendo esto. Traerá respuestas a través de la oración ferviente. El pueblo, versículos 22 y 23 del mismo capítulo 12 de Hechos. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Simplemente porque la iglesia estaba haciendo rogativas, estaba haciendo oraciones fervientes delante de Dios,
juicio sobre aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios, contra aquellos que blasfeman, critican, murmuran de nosotros, que nos señalan, aquellos que viven cuestionando todo el pastor, aquellos que no ven nada bueno de lo que estamos haciendo. Dios nos hará justicia y serán avergonzados. Por eso nuestra tarea no es señalar, no es cuestionar, no es murmurar. Es tiempo de levantarnos como una iglesia fervorosa a orar, y Dios hará entonces justicia de los que se levantan contra nosotros, como lo hizo con Herodes, exaltándose a sí mismo. En vez de darle la gloria a Dios, se exaltó a sí mismo, se envaneció en él mismo, se entronó en él mismo, y entonces Dios lo castigó, y vino el gusano y lo mató. Tremendo esto. La oración ferviente hará que Dios traiga respuesta contra nuestros opresores. Eso sí lo tenemos claro, mis amados. Oremos en este tiempo. Lo que tú y yo no podemos hacer, lo hace la oración de la iglesia ferviente. Una iglesia de rodillas moverá la mano de Dios a nivel nacional y a nivel mundial. Pero una iglesia de rodillas promueve entonces la gloria de Dios aquí en la tierra. Es lo que hace una iglesia de rodillas, trae el cielo a la tierra. Es lo que hace una iglesia de rodillas, provoca la gloria de Dios en los cielos para traerla a la tierra y ver la gloria de Dios respaldando a sus hijos que han aprendido a esperar en Él. No importa por lo que esté pasando, esperamos la intervención divina, porque Dios hará justicia de los que se levanten contra nosotros. Y ante todo lo que está ocurriendo, Dios hará justicia. Por eso aprendamos de la iglesia primitiva. Ante todo lo que pasó, aún los mismos cristianos los estaban cogiendo, los clavaban en cruces, los encendían, los quemaban vivos como antorchas, encendiendo las calles de las ciudades para traer temor sobre aquellos cristianos y se apartaran del camino del Señor. Pero aquellos que permanecieron fieles tuvieron su galardón y ya están sentados en gloria en un lugar especial con Cristo. Porque es mayor la gloria que nos espera que lo que podamos nosotros vivir aquí en la tierra. Es más grande lo que nos espera arriba juntamente con Él. Por eso, como muestra la iglesia primitiva, la oración ferviente es la base de una iglesia fuerte y fructífera. Que nosotros como individuos, como congregación, seamos motivados a la oración ferviente. Quería dejarle ese pensamiento, amada iglesia. Lo que es la oración ferviente de una iglesia que ora. Es tiempo de levantarnos a orar, mis amados. Es tiempo, mis amados. El enemigo está trayendo distractores, mucha entretención para que no ores. Pero hay que darle el lugar prioritario a nuestro Señor en la oración, porque la oración es lo que me comunica con Él. La oración es lo que me mantiene en una relación con Él. La oración es lo que me permite, sí, caminar en su dirección. Por eso el pueblo judío tenía en su disciplina la oración 3 veces al día: a la hora tercera, a la hora sexta y a las 3 de la tarde. Tenía esa disciplina de la oración. A la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena, a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Tenía esa disciplina en la oración. Porque cuando había un cristiano fiel y justo, devoto al Señor, cumplía entonces esa oración. Tenemos que aprender de la iglesia primitiva, mis amados. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón y el Señor te haya hablado espiritualmente. Porque es tiempo, mis amados, de buscar una oración fervorosa. Por eso me impacta cuando Jonás fue y predicó destrucción sobre Nínive. Y esa predicación de Jonás allí en Nínive trajo arrepentimiento sobre el pueblo ninivita, que el mismo rey promulgó sobre todos los ninivitas. Promulgó ayuno: no coman, no beban, vístanse de luto, ni el animal, ni el niño de pecho coman o beban cosa alguna, por si tal vez el Dios nos perdone nuestros pecados. Por eso dice Jonás 3:8: tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente, debe orar fervientemente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Es tiempo, mis amados. Apártese de lo que está estorbando una oración ferviente. Apártese entonces de las debilidades de la carne, de los distractores,
de las entretenciones. Apártate de todo eso que está robando el tiempo que le pertenece a Dios. Por eso le estoy hablando a una juventud que en este momento se está dejando robar mucho tiempo que le pertenece a Dios con las cosas seculares, y están desperdiciando la mejor parte, que se están a los pies del Señor con una oración ferviente ante su presencia. Gloria al Señor. Si el Señor te ha hablado esta noche, vamos a darle gracias a Él y a decirle: Padre, te doy gracias por tu palabra. Dile: Señor, hoy quiero aprender más de la iglesia primitiva en la oración ferviente. Dile: Señor amado, gracias Dios mío, gracias por lo que nos has hablado. Dile: hoy me levanto, Señor, a ser más ferviente en la oración, más fructífero en la oración. Dile: Señor, hoy quiero tener esa oración ferviente con un fervor que pueda exteriorizar, que pueda, Señor, exteriorizar el ardor, el calor, el celo, la fogosidad, Señor, el fuego interno en mi corazón, la pasión, la unción, la vehemencia, que hoy pueda, Señor, empezar a practicar, Señor, esa oración ferviente. Dile: Señor, gracias por tu palabra, por lo que me has hablado hoy. Dile: Señor, necesitamos una iglesia, Señor, con una oración ferviente en este tiempo, porque lo necesitamos para orar por nuestros gobernantes, por nuestros jefes de Estado, para orar, Señor amado, por los políticos de nuestra nación, para orar por lo que está sucediendo en este momento, Señor, por lo que está sucediendo a nivel mundial. Es tiempo de levantarnos a orar, Señor, a depender de ti en la oración, oh Dios. Gracias por lo que nos has hablado, Señor. La gloria y la honra pertenecen solo a ti, Señor amado. Gracias por aquellos que escucharon, Señor, esta palabra, que se apropian de ella y la plasman y la ponen en práctica, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy me siento renovado, hoy me siento edificado con tu palabra, Señor amado, a ser más ferviente en la oración. Señor, gracias, Dios mío. La gloria y la honra pertenecen solo a ti, Señor. Amén, oh Dios. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Amados y amadas, amigos, amigas que nos visitan a través de estas redes, Dios les bendiga. Tome esa palabra, plásmela en su corazón y a partir de hoy póngala en práctica y busque la oración ferviente a lo que hizo la iglesia primitiva y cómo Dios la usó. Aún con milagros, prodigios, señales, con lo sobrenatural, Dios se movió por la oración ferviente de una iglesia. Hasta actividades angelicales se movieron en la cárcel. Y hoy el Señor es el mismo, de ayer, de hoy y por siempre. Gloria al Señor. Dele compartir. Permita que usted sea un canal de bendición compartiendo esta palabra con otros. Que la paz del Señor los continúe bendiciendo grandemente.